Bueno, en fin, leí Las riquezas de las naciones y empecé a adentrarme, o sea, de vuelta, porque había leído, pero ponerle que muy chica. Empecé a adentrarme en cómo funciona el dinero, qué es el dinero, ¿verdad? Me di cuenta de que la economía no es dinero, sino que es la producción de bienes y servicios y sobre todo es el intercambio entre individuos y que es algo absolutamente bello. El mercado es lo más bello que hay porque es el intercambio y el relacionamiento entre los seres humanos que buscan cooperar y coordinar para obtener cosas. Y es absolutamente bello. No sé quién dijo ahí donde se intercambia bienes o algo así, o se comercian, no se intercambian balas, algo así, pero muy bueno está eso. Me fui adentrando en cómo tanto la izquierda como la derecha eran intervencionistas, por más de que se suponía que la derecha apoyaba el libre mercado, la derecha tradicional en la práctica lo que hace es ejecutar sistemas de privilegios cuando están en poder, ¿verdad? Entendí que el capitalismo no es socializar pérdidas y privatizar ganancias, sino que privatizar pérdidas y ganancias. Y me di cuenta de la ignorancia reumática sobre economía que yo tenía y que la mayoría de los socialistas tienen y que la mayoría de las personas tienen. Special shout out a Hayek, Friedrich Hayek y su camino a la servidumbre, librazo impecable. Eh, Empecé a leer más economistas, unos cuantos liberales, incluso anarcocapitalistas, porque me empecé a divagar, ¿verdad? Con eso. David Friedman es un ser humano que respeto muchísimo, es muy inteligente, muy lógico, muy preciso y sus propuestas de repente podrían parecer descabelladas para personas que están muy acostumbradas al estado benefactor, ¿verdad? Pero increíble. Bueno, en fin, entendí la importancia del individuo y la libertad de la acción humana, que también tiene que ver con mi personalidad. O sea, me entregas una filosofía que ensalza, es la segunda vez que uso esa palabra y no me gusta, al individuo y yo voy a considerarlo fuertemente. Eh, Entendí que la libertad no es solo libertad social o cívica, como defiende la izquierda, sino también es libertad económica, es libertad de con quién y cómo vas a comerciar. Entendí que la persuasión es la única manera que podría aceptar de hacer que otra persona se comporte como yo pienso que debería y viceversa. Entendí que el Estado en sí es un monopolio de la fuerza y entendí cómo el intervencionismo estatal, y muy importantemente esto, perjudica a los que están en peor situación económica y cómo incentiva un sistema de privilegios. Entendí cómo y por qué no se puede cambiar la cultura imponiendo leyes, que una persona ni un grupo de personas pueda hacer ingeniería social, o sea, y decir qué es lo mejor para el pueblo. Y cuando digo no pueden hacer, no es una cuestión de no deberían hacer, sino que es imposible. Hay un problema de información ahí, que hay un... También Hayek escribió un ensayo hermoso acerca del problema de la información, porque es un problema matemático. En fin, no se puede hacer ingeniería social y decidir que es lo mejor para el pueblo, sino que cada ser humano debe pensar, sopesar qué es lo mejor para sí mismo y arriesgarse y tomar decisiones y ser responsable de esas decisiones. O sea, tiene que ser el mejor sistema, tiene que ser un sistema que incentiva eso. Punto. También entendí que desmembrar el Estado no significa que vaya a dejar de existir la beneficencia y la caridad, que es también otra cosa que la izquierda critica mucho a la derecha o al libertario o al liberal clásico, ¿verdad? Que como que no sos empático, lo suficientemente empático con la gente más pobre y no es así, en lo absoluto. De hecho, no es, primero luego no es caridad, sino es dinero ajeno, si es con dinero ajeno, ¿verdad? Ahora, ellos dicen que son, bueno, ahí entra en cuestión los derechos positivos, que es lo que ellos, en lo que creen, ¿verdad? Que un ser humano tiene derecho a comer y que el derecho a comer significa que alguien le tiene que dar un plato de comida, si es que no tiene. Eh, que no es así. El derecho a comer, a la educación, a la seguridad o a lo que sea,
significa que nadie tiene el derecho a quitarte eso, a quitarte tu propia búsqueda de educación. O sea, nadie tiene derecho a decirme, vos no podés estudiar, vos no podés... eh, está prohibido que te atiendan los médicos, está prohibido, eso es. Bueno, en fin, ya otra vez me estoy yendo por las ramas. Bueno, no es caridad si es con dinero ajeno o con el fruto del trabajo ajeno, y que incluso cabe la posibilidad muy alta de una mejora natural de la eficiencia de la caridad cuando la responsabilidad pasa de ser del Estado a los individuos. Entendí que los países nórdicos no son la panacea ni son tan socialistas como se los entiende desde el romanticismo latinoamericano, y que muy por el contrario, muchos no tienen leyes de sueldos mínimos ni legislación laboral intervencionista de Big Government. El intercambio voluntario contractual es bien relajado, es mucho más libre de lo que existe en Latinoamérica. Los funcionarios no tienen puestos vitalicios, tienen los primeros puestos en índices de libertad económica y facilidad, que es parte de lo que mide el índice, ¿verdad? Facilidad para crear negocios. Las telecomunicaciones y las empresas eléctricas son privadas, el salario no se impone por ley en la mayoría de los casos, el despido en ciertos países sale gratis, en ciertos países los estudiantes reciben créditos, no becas, se fomenta la educación privada mediante el cheque escolar y la salud privada mediante los vouchers también. Ay. En fin, mi opinión política hoy en día es que si avanzamos, aunque sea asintóticamente, hacia el anarquismo individualista, vamos a avanzar hacia un mundo más justo, entre comillas, ¿verdad? Es una palabra que no me gusta usar, pero no sé cuál sería otra, ya que cada uno sería responsable de su propia felicidad y los infortunios que pueden suceder a otros individuos serían enmendados o resueltos con solidaridad voluntaria y por ende real y transparente y posiblemente más eficiente. Y también por un sentido de la comunidad en muchos casos, ¿verdad? Que no porque yo no, a mí, o sea, yo sea una retardada tratando de generar, o sea, de pertenecer o lo que sea a la comunidad, no significa que otras personas no sean incapaces. Bueno, me pueden enseñar, por ejemplo, a una persona como yo. Bueno, en fin. Solo en una sociedad libre, cívica y económicamente, puede haber cooperación y colaboración real. Muchos tienen miedo del caos que piensa que habría en una sociedad sin Estado, como una eterna guerra civil entre mafias, que es algo de lo cual hay que preocuparse. Pero hay que pensar también que las guerras cuestan muchísimos recursos y tiempo y trabajo, y que es mucho más fácil para estados monopólicos de fuerza que se autojuzgan y autolegislan, reclutar personas a la fuerza, conseguir dinero por decreto, adoctrinar, tener milicia eh, bajo la coacción y armas de destrucción masivas que cuestan millones de dólares, lo que sea. Y por sobre todo el miedo tampoco es un buen argumento nunca. Ahora, no creo que si llegamos a un momento en donde la abolición del Estado se dé, terminen los problemas, porque de hecho mi premisa es que la sociedad no es perfectible, no existe el Edén en la Tierra, pero creo que un gigantesco ancla se quitaría de encima. Tampoco creo en la imposición de esta idea para la transición de lo que tenemos ahora, que ya dije, ¿verdad? Creo que hablar, leer, compartir, comentar es la mejor forma de mejorar, es decir, la persuasión y también el análisis que dije, ¿verdad? Porque hay veces que hay gente, de verdad, que cree que hay ciertas cosas que no son analizables, que no son, o sea, que tienen como una cierta fe acerca de lo que piensa, ¿verdad? Que es la religión, pero en ideas políticas es ridículo cuando hay gente que tiene agendas políticas que muy obviamente ponen por encima de la honestidad intelectual, que es horrible, pero bueno. No me sirve si no hay una verdadera reflexión detrás de cada individuo. Esto estoy muy de acuerdo conmigo misma sobre qué tipo de sociedad quiere vivir. ¿Verdad? Eso es muy importante. Que cada ser humano se ponga a pensar en qué tipo de sociedad quiere vivir. Y por ejemplo, si lo que me lleva a pensar es que en lo bueno que una sociedad sea realmente libre, tanto comunistas como fervientes seguidores de los santos
de los últimos días voluntariamente se pueden unir a vivir en una sociedad que ellos están convencidos es la mejor y ser, por ejemplo, el ciudadano socialista evolucionado del que hablan algunos académicos marxistas, el de la devoción a su colectivo, leer Animal Farm, pero no obligar a quien no quiere, ¿verdad? Básicamente. Una cosa que me llama, por ejemplo, los Hasidic Jews en Brooklyn. O sea, en serio, it blows my mind que haya una comunidad tan conservadora y viviendo en el fucking siglo, no sé qué siglo, 18, 17, en fucking Nueva York, en el medio de Brooklyn. Y eso se da simplemente porque hay esa libertad de culto que ellos tienen. Ahora, tienen muchísimos problemas, pero la sociedad en sí también tiene muchísimos problemas. Es muy loco, pero bueno, ese ya es otro tema muy complejo y no sé por qué me meto en este quilombo. Pero bueno, chao.